Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas de Panorama Odontológico Online. En esta oportunidad vamos a entrevistar a la profesora doctora Mariel Gómez. La doctora Mariel Gómez es doctora en odontología, es profesora adjunta de la carrera de especialista en periodoncia de la Universidad Maimónides, es presidente de la Sociedad Argentina de Periodontología, editora general de la revista de la Asociación Odontológica Argentina, dictante de cursos de la especialidad en nuestro país y en el exterior. Mariel, contanos un poquito. Hace pocas semanas tuvo lugar el Europerio en Ámsterdam y se presentó una nueva clasificación de las enfermedades periodontales y las perimplantares. Entonces, explícanos un poco cómo es que surgió después de tantos años un cambio, digamos, en esta clasificación, y explícanos un poquito de qué se trata. Vale, bueno, la clasificación anterior, que es la clasificación del año 1999, ya tenía muchos años, ¿no? Ya hace 19 años que estábamos todos usando esa clasificación, y en todos los avances durante estos 20 años empezaron a haber bastantes cuestionamientos a la clasificación. Los principales cuestionamientos eran la superposición muchas veces en cuanto a las periodontitis, muchos casos había de periodontitis donde uno no sabía si era crónica o agresiva, y los estudios también vieron que las cosas que eran muy determinantes, donde decía, bueno, tal característica es exclusiva de la periodontitis agresiva, empezaron a aparecer estudios donde decían, eso también pasa en la periodontitis crónica, ¿sí? Entonces, estos cuestionamientos que empezó a haber, hasta muchas publicaciones donde se la cuestionaba, y también la aparición de las patologías perimplantarias, ¿sí? Que cada vez es más prevalente la perimplantitis, y que esto no estaba en la clasificación del 99, bueno, ya merecía que se haga una nueva clasificación. Lo que es muy interesante es que se juntaron la Academia Americana de Periodoncia y la Federación Europea de Periodoncia, y ellos como organizadores, podríamos decir, y convocaron expertos de todo el mundo que prepararan en principio 19 revisiones de los determinados temas, y ese consenso, esas revisiones, se hicieron un seminario de consenso en noviembre del 2017 en Chicago. Estuvieron 4 días reunidos todos estos expertos que habían hecho estas revisiones, formando grupos de consenso, y ahí se llegó a escribir la nueva clasificación, que podríamos decir que es una clasificación mundial, porque estaban involucrados expertos de todo el mundo. Contanos entonces cómo sería esta clasificación actual, ¿en qué se diferencia? ¿Cuáles son las principales diferencias? Bueno, hay varias diferencias que son interesantes. El primer punto de la diferencia es que incluyen a la salud, a definir qué es la salud dentro de lo que son las enfermedades periodontales y perimplantares y condiciones del periodonto, digamos, como que se llama así la clasificación, incluyen como un ítem definir qué es la salud. Y en ese punto creo que es muy interesante porque definen, diferencian lo que es un sitio sano, que es aquel que no sangre, que no tiene pérdida de inserción, ¿sí? O sería la salud intacta, este término utilizan, un periodonto intacto. Y después tenemos definición de salud en un periodonto que tuvo enfermedad periodontal y que ahora está estabilizado, o en un periodonto que tiene, por ejemplo, una recesión o que tuvo un alargamiento quirúrgico de corona clínica, donde tengo cierto nivel de menor inserción, pero que tengo en este momento salud, ¿sí? Entonces incorporan estos conceptos a la clasificación. Y después, por otro lado, definen lo que es, una cosa es un sitio sano y otra cosa es un paciente sano. Y ahí también hacen una diferencia entre un paciente sano para un estudio epidemiológico, donde si yo hago un estudio epidemiológico hasta un 10% de los sitios que sangren, mientras que no haya pérdida de inserción, uno lo clasificaría al paciente como sano. Y otra cosa es un paciente en el consultorio, donde se considera que 1 o 2 sitios que sangren, igual lo podemos considerar sano. O sea, como que no hay tanto, si no teníamos una prevalencia. Si uno considera por lo menos un sitio que sangre, ya como gingivitis, ya es como que la prevalencia de la gingivitis era altísima, en algunos estudios epidemiológicos daba del 100%. Entonces también se estaba distorsionando un poco el grado a lo que estamos definiendo como salud y enfermedad. ¿Bien?
Y después el otro punto de la clasificación, que también cambió y que es muy importante, es que desaparecen los términos periodontitis crónica y periodontitis agresiva. Hay 3 tipos de periodontitis definidos. Uno es la periodontitis necrotizante, que ya es una situación muy diferente, donde hay pérdida ósea aguda, rápida, hay necrosis, o sea, es totalmente diferente. Después está, que sigue llamándose igual, periodontitis como manifestación de una enfermedad sistémica, que son aquellas enfermedades que son tan severas en cuanto a su alteración en la respuesta inmune, que sí o sí el paciente padece periodontitis, como por ejemplo un papillón Lefebvre, dentro del cual hay una lista enorme de enfermedades que generan alteraciones en la respuesta inmune y que el paciente muchas veces pierde los dientes ya en la dentición primaria, ¿sí? También son cuadros totalmente diferentes. Y después tenemos dentro de lo que son las periodontitis, me gusta decir periodontitis a secas, o sea, estaría periodontitis, y ahí se subclasifican en lo que se llaman estadios y el grado. ¿Cómo se clasificaría entonces ahora, que se diferencia de lo anterior, las periodontitis? Este concepto de clasificar las periodontitis en estadios y grados surge de las clasificaciones oncológicas, donde uno puede, además de hablar del estadio actual de la patología, que ese sería el estadio, cuando uno clasifica además con el grado, está hablando del riesgo de progresión. O sea, en la clasificación incluís el estado, o sea, antes solamente decíamos periodontitis leve, moderada y grave en función de los milímetros de pérdida de inserción del diente más involucrado, más grave. Ahora, además le vamos a agregar, además de decir leve, moderado y grave, entre comillas, digamos, estadio 1, 2, 3 y 4, además de esta clasificación en función de cómo lo encontrás hoy al paciente, le vas a agregar el grado en función del riesgo de que avance o las complicaciones que puede llegar a tener a futuro, ¿sí? ¿En qué se diferencia? ¿Qué serían los estadios? El estadio 1 sería parecido a lo que llamábamos periodontitis leve. Estadio 2, periodontitis moderada, entre 3 y 4 milímetros de pérdida de inserción interproximal en el diente más afectado, digamos. Estadio 3 sería 5 milímetros o más y estadio 4 también 5 milímetros o más. Entonces, ¿en qué se diferenciarían esos estadios? Además del nivel de pérdida de inserción o el porcentaje de pérdida ósea según la longitud radicular, además de esto, vamos a considerar otros factores, como es la complejidad de tratamiento. Por ejemplo, si yo tengo lesiones de furcación, tengo, por ejemplo, 4 milímetros de pérdida de inserción, que sería un estadio 2, ¿no? Que sería lo que antes era periodontitis moderada. Y a eso me encuentro con que el paciente tiene lesiones de furcación, aunque haya perdido 4 milímetros de pérdida de inserción, ya pasa a ser un estadio 3. ¿Sí? O si tengo un estadio 3, donde tengo más de 5 milímetros de pérdida de inserción, lo que es la profundidad, la pérdida de inserción mayor, digamos. Pero el paciente ha perdido dientes por enfermedad periodontal o tiene alteraciones funcionales debido a esta pérdida de dientes que hacen que el tratamiento sea más complejo, pasa a ser un estadio 4. ¿Bien? Y a su vez, yo clasifico primero el estadio y después en función de eso puedo definir la extensión. Definir la extensión es ver en qué porcentaje de dientes de la boca encuentro ese estadio. Entonces, lo que sería localizado generalizada. Y existe un nuevo ítem, que es decir, patrón incisivo molar, como sería la periodontitis agresiva localizada. Entonces, una periodontitis agresiva localizada sería un estadio 3 o 4. Si está afectado solamente incisivos y primeros molares, digo estadio 3 o 4 con patrón incisivo molar o con distribución incisivo molar. ¿Bien? Entonces, una vez que clasifique estadio y extensión, defino el grado. ¿Bien? La mayoría de los pacientes, lo que serían las periodontitis que avanzan lento, que tienen relación causa-efecto, que hay placa en relación a la pérdida de inserción y que va evolucionando a lo largo de la vida, estarían en el grado del medio, en el grado B. El grado A son aquellas periodontitis que avanzan muy lento, o sea que el paciente tiene placa, tiene cálculo, pero hay una desproporción, o sea, avanza muy lento para la cantidad de patología, de causa que tiene. ¿Sí? Entonces este sería el paciente. El grado A es el que avanza súper lento.
que uno lo veía en la clínica. Decía, este paciente por enfermedad periodontal no va a perder los dientes, sí. que te dabas cuenta, pero no tenías manera de clasificarlo. ¿Sí? Entonces, ese paciente sería el grado A. El grado B sería el intermedio, el que avanza en una velocidad normal, y el grado C son aquellos pacientes que tienen alto riesgo de progresión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una periodontitis agresiva, claro, ¿qué sería? Placa. Claro, ¿qué sería? Sería un grado C. Claro. O sea, generalmente debe ser estadio 3 o 4, grado C. ¿Por qué tiene alto riesgo de progresión? Porque la proporción pérdida de inserción edad, que es la que te va a clasificar ahí también el grado, en el grado C, uno tiene una alta proporción, o sea, si uno hace la cuenta, porcentaje de pérdida ósea dividido la edad, si esta cuenta te da más de 1, en general si la persona es joven te va a dar más de 1, decís que es un grado C. Y otros variables que te hacen subir de grado, podríamos decir, son el cigarrillo, fumar más de 10 cigarrillos por día, o tener una diabetes no controlada, una hiperglucemia en realidad, no necesariamente, claro, no necesariamente la diabetes, tener una hiperglucemia alta te hace pasar a tener un grado C, porque estás en mayor riesgo de progresión. Así que bueno, habrá que empezar a usarla, la clasificación, y iremos viendo cómo nos resulta. Pero en principio, yo al principio cuando lo leí me pareció, digo, uy, ahora cómo vamos a hacer con esto, pero después me parece que es muy criteriosa, sí, es más abarcativa. Y ahora, la clasificación, digamos, vos cuando das, ¿en relación a pieza dentaria o a toda la boca? Antes, como por ejemplo decías, claro. ¿es un diagnóstico individual por pieza? No, la clasificación es en función de, la patología todo. Más severa, y eso te da sí. Entra dentro del casillero. Sí, periodontitis, claro, sí, si tiene, sí, claro, sería una periodontitis, por ejemplo, estadio 2, localizada, si afecta a pocos dientes. Bien. Ahora, habría que ver eso no tengo muy claro cómo será. Por ejemplo, si un paciente tiene periodontitis, estadio 2 en la mayoría de los dientes, ¿sí? Y en alguna lesión 4, yo creo que el paciente va a ser estadio 4. Sí, pero eso no está definido. Que te lleva a que claro. Si ya tiene uno en estadio 4, claro, ya es estadio 4 localizado. Claro. Sí, esa sería y después hay que definir el grado. Bien. ¿No es cierto? Y te pregunto en relación a esto con respecto a las periodontitis, ¿qué cambio hubo en relación a la gingivitis? ¿Hubo algún cambio, digamos, en la clasificación? No, te diría que, bueno, esto de definir, cuando definimos que tenemos gingivitis, sí, que un paciente tiene gingivitis, digamos, cuando tiene por lo menos más de 2 sitios que tengan sangrado, o sea, con un sitio que tiene sangrado, sí, ya no lo solamente no vamos a definir qué es gingivitis. Ahora, también otra cosa que, como hablábamos antes también con la salud, uno puede tener una gingivitis en un periodonto reducido que fue ya tratado por periodontitis, ¿sí? Donde es un periodonto reducido que ahora está con gingivitis, o también definirlo en un periodonto, por ejemplo, una recesión gingival que después tiene una inflamación gingival. Uno podría hablar de gingivitis en un periodonto reducido, pero no por periodontitis, ¿sí? Hay un gran cuadro donde te define estas definiciones, tanto salud como gingivitis, en un periodonto intacto, periodonto reducido por periodontitis, o periodonto reducido, pero no por periodontitis, ¿no? Donde ahí incluyen las recesiones y los dientes que tuvieron un alargamiento quirúrgico de corona clínica. Sí, por una finalidad protética, por ejemplo. Claro, sí, por una finalidad protética. Sí. Después, bueno, la clasificación de las enfermedades gingivales que pueden darse en la gingiva, pero que no son por placa, ahí también se han sumado varias enfermedades. ¿Sí? Es como que ese gran cuadro donde uno tiene todas las lesiones que pueden aparecer en la encía, pero no son gingivitis, como de origen viral, de origen fúngico, ¿sí? De origen dermatológico, de origen traumático, químico, etcétera. Siguen estando dentro de lo que son no asociadas a placas. Claro, sería exactamente. Eso sigue estando igual. Hay después otra cosa quizás que sí es interesante dentro de los factores de la gingivitis, digamos, modificada por factores locales y sistémicos, ¿sí? Te incluye, por ejemplo, la boca seca como un factor, te incluye el fumar,
O sea, siempre estuvo, bueno, la diabetes, el embarazo, todo eso. Asociado más a la periodontitis que a la gingivitis. Claro, dice que, bueno, que no que te va a aumentar la gingivitis, que te la va a enmascarar, que te va a enmascarar el cuadro, que tenés que tenerlo en cuenta porque te puede enmascarar un poco el paciente llegó una periodontitis, venía de una gingivitis preexistente. Claro, o sea que es claro, eso también es un cambio, digamos, en la clasificación. Cuando comentás gingivitis en periodonto reducido, o sea, está bueno por ahí que nos aclares un poquito cómo diferencias que es realmente gingivitis en un periodonto reducido y no por ahí una recidiva o una recaída en un paciente con historia periodontal. Claro, para hacer ese es un diagnóstico en realidad es un poco, digamos, es muy sutil y uno debería conocer al paciente. O sea, yo no puedo hacer ese diagnóstico en un paciente que me llega por primera vez. Si yo no sé cuánta pérdida de inserción tenía antes, si está en una situación que estaba estable periodontalmente y tiene placa y se inflamó la encía, pero no ha perdido más inserción, y no tiene bolsa profunda, bueno, en ese caso, si es un paciente que yo ya conozco, puedo decir que en última instancia creo que desde el punto de vista terapéutico no es muy relevante, porque yo voy a tratar de eliminar esa inflamación. ¿Sí? Entonces podría decir que es un paciente periodontal que tiene placa y se le inflamó la encía y que voy a tratar esa inflamación porque es un factor de riesgo para que vuelva la periodontitis. Lo que también dice es que un paciente con periodontitis, por más que esté estable, tiene que ser considerado siempre como un paciente con periodontitis. Es un paciente de riesgo. Es un paciente con riesgo porque ya tuvo periodontitis y que necesita el mantenimiento periódico para reducir el riesgo, ¿no? O sea, no es que un paciente, por más que esté curado, siempre hay que considerarlo como un paciente con periodontitis. Sí, esto también me parece que es Y aparte por sus periodos de actividad y periodos de descanso, o sea que... Claro que no sabés, o sea, siempre hay que estar considerarlo y hacerle mantenimiento, bueno, todo esto como ya es lo habitual, ¿no? Bueno, para finalizar, contanos cuál considerás sería el desafío futuro de la especialidad. Mira, yo creo que la especialidad está en una época donde está muy dedicada al manejo de tejidos blandos, a la implantología, a la rehabilitación. Y yo creo, por lo menos lo que a mí me gustaría, que la especialidad vuelva a tener la ciencia más enfocada a la cosa más biológica de la enfermedad, ¿no? A métodos preventivos, a entender más cómo es la enfermedad y todos los momentos donde se podría actuar para bajar la prevalencia de la enfermedad. Por lo menos eso es lo que yo deseo desde mi formación en periodoncia, que digamos, valoro mucho todo el nuevo avance que hay, todo el manejo de los tejidos blandos y pero ya llegamos tarde ahí. O sea, cuando llegamos con los implantes es porque algo pasó antes y con todo el conocimiento que hay, que lleguemos a ese punto y que no haya la suficiente prevención. Bueno, eso creo que digamos, desde mi punto de vista sería el desafío de la periodoncia, que cuando uno llegó a los implantes, llegó al manejo de los tejidos blandos para implantes, ya está llegando un poco tarde, ¿no? Que el desafío es que con todos los conocimientos podamos hacer más prevención. Bueno, Mariela, un placer, la verdad, nos ayornaste con un montón de conocimientos, nos actualizaste a mí, a toda la audiencia odontológica, así que muchas gracias por este espacio. Al contrario, gracias a vos por todo tu trabajo para esta publicación que tiene tantos años y que es muy valorable lo que haces. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, gracias.